está el tema de las autodefensas famosas mexicanas allá en Michoacán, que si las desarman, que si no las desarman, que quién controla la ruana, que etcétera, etcétera. Y mientras tanto, de repente recuerdan que el doctor José Manuel Mireles, después de su accidente, prácticamente había sido medio borrado del mapa. Dijeron que el único vocero autorizado era Papá Pitufo. De repente ya vuelve a cobrar su protagonismo José Mireles, y ha realizado justamente el día de hoy un comunicado. Aquí le tengo dos fragmentos del comunicado del día de hoy del doctor José Manuel Mireles de las defensas michoacanas. Así, el pueblo tiene que hacerse justicia y buscarla. Muchos puestos públicos en el gobierno los puso la delincuencia organizada, incluyendo presidentes municipales, diputados, senadores y el gabinete de gobierno mismo. Señores, estos personajes así no pueden servir al pueblo que les paga, ni obedecer al pueblo como lo manda la Constitución. Yo les pido a ustedes, compañeros, defendamos nuestros derechos. Yo les pido a ustedes el orden y el respeto que ganamos, que lo cuidemos, está en nuestras manos. Defiendan sus vidas y sus tierras, defiendan la riqueza que sus tierras tienen, defiendan su derecho a la educación. Vamos a defender todos la educación pública para todos los hijos de nosotros, los hijos de los campesinos, los hijos de las madres solteras, para toda la población de nuestros hermanos indígenas, porque un pueblo que se educa vale mucho. Un pueblo preparado no se deja engañar y dormir con telenovelas y fútbol, como lo quiere el mal gobierno. Bueno, fuertes, ¿no? Las palabras de José Manuel Mireles, el doctor Mireles, que en este contexto no se está limitando a nada más exigir que el gobierno cumpla la palabra y que cumpla aquello de ir en contra de los caballeros templarios, no nada más, sino que está incluso hablando desde una visión política, ¿no? Sin duda. La visión política de la educación, está la garantía de cuidar su vida misma, del entretenimiento, del ocio de las personas o de la distracción, en fin, esa es una parte, ¿no? El mensaje es más amplio, pero él no quita ahí el dedo renglón de lo que lo ha caracterizado y por lo cual empezó a llamar la atención a nivel internacional. Por lo menos ahí en el discurso, porque luego ahí me ponían en redes sociales que no, yo no estoy hablando de si es honesto, no es honesto, yo no meto las manos al fuego por nadie en este momento en muchos temas. Pero sus planteamientos son correctos sin duda del doctor José Manuel Mireles, que recobró sin duda el protagonismo después de que, ustedes recordarán, decían no está en este momento él así, como daban a entender que estaba fuera de onda cuando estaba ya metido en aquella casa en la Ciudad de México donde estuvo. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte, la segunda parte que elegimos aquí con Roberto Ticona, para que ustedes la escuchen y la exhortación que está haciendo, que va más allá, pues es la reconstrucción del tejido social, ¿no? Es lo que yo veo que está tratando de plantar Mireles. Vamos a escucharlo. Sueltos un número importante de templarios, no les demos tregua. Todo el que nos hizo daño, que mató, robó o extorsionó, debe pagar su culpa y debe ser llamado por el tribunal del pueblo que ustedes y nosotros tenemos ahora. Y así será hasta que el gobierno nos garantice el pleno derecho y acabe la impunidad y el encubrimiento. No es justo que frente a tantos miles de muertos no haya culpables. No es correcto que el duopolio televisivo y muchos medios de comunicación escrita y hablada se vuelvan tapaderas de malos gobiernos y de mentiras, como lo hicieron en los 4 sexenios pasados y lo están haciendo ahora. Cuando este estado de cosas cambie y el imperio de la ley nos garantice la vida, los bienes y el desarrollo, entonces hablaremos del desarme, nosotros, porque no vamos a privilegiar la violencia, no vamos a secuestrar, no vamos a violar,
No vamos a descuartizar, no vamos a extorsionar a nadie, pero sí nos vamos a defender. Sí, nos vamos a defender, dice el doctor Mireles, y por lo tanto renuncian a la posibilidad de entregar las armas, desarmarse en un contexto donde quedan pendientes todas estas tareas. Tengo en la línea telefónica al periodista Pedro Miguel. Te saludo con mucho gusto, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Rubén, buenas tardes. Oye, pues a ver, platícanos, ¿en qué andamos aquí con el asunto del doctor Mireles? Le decía yo a la gente, acabamos de pasar aquí algunos fragmentos de este comunicado del día de hoy del doctor Mireles. Fracasó en la Ruana que se pusieran de acuerdo para ver quién carambas controla ahí la situación. Hemos tenido aquí reportes nosotros incluso del párroco de Apatzingán, en el sentido de que en realidad hay el surgimiento de un nuevo cártel. Hay un reciclaje ahí y ya surge la Hermandad 3, el H3. Recientemente la revista Proceso, Anabel Hernández, nos habla del Migueladas como el verdadero cabecilla de los caballeros templarios. De eso me habló también la doctora abogada criminóloga Leticia Quirós. En fin, ¿qué nos puedes tú decir, iluminar un poquito acerca de este desbarajuste que ya no sabe uno quién es quién en todo esto? Mira, pues primero que nada me da mucho gusto oír que el doctor Mireles habla del duopolio televisivo, porque pues esa es una de las avanzadas del régimen en toda esta guerra de confusión que han estado sembrando. Me impresiona mucho como su capacidad de ir entendiendo sobre la marcha los procesos, porque lo cierto es que el gobierno está jugando en contra de las autodefensas y está apostando por esta descomposición que te refieres, en la que ya nadie entiende quién es quién, ¿no? Uh-huh. Ha estado enfrentando a unos comunitarios con otros, a unas autodefensas con otras. Desde luego ha estado protegiendo a los templarios, es decir, es absolutamente inverosímil. Estamos de regreso, ya recuperamos aquí a Pedro Miguel, que se cayó la llamada telefónica. Pedro, estabas diciendo que de hecho el gobierno está protegiendo a los caballeros templarios, y hay quien diría, bueno, pero ¿cómo los está protegiendo si el Chayo ahora sí parece ser que está muerto? Si Quique Plancarte también fue abatido, de los cabecillas faltaría la Tuta. Entonces dirían, pero ¿cómo que lo está protegiendo si estos líderes ya están muertos, tal como pedía las autodefensas? ¿Qué dices de eso? Que toda la estructura del gobierno michoacano está penetrada por los templarios, como lo ha señalado el propio Mireles en una diversidad de ocasiones. Claro. Y que lo único que han tocado es al que era secretario del gobierno, la reina, ¿no? Uh-huh. Pero esto no es una limpieza verosímil. Tendría también que tienen detenidos desde hace más de un año a 39 autodefensas, que es gente que ni la debe ni la teme, que son inocentes, que están... Los agarraron por portación de arma de fuego prohibida, ¿no? Bueno, con lo cual pues han hecho un cochinero, porque algunos los dejan tener armas, a otros no. Te diría otro elemento, pues la recuperación de la Ruana denunciada por el párroco, ¿no? Uh-huh. Por estos templarios reconfigurados. Uh-huh. En fin, yo creo que es el gobierno el que ha estado sembrando la confusión. Mira, un día se sientan con Hipólito Mora, al día siguiente lo detienen, ¿no? Sí. Un día dicen que van a desarmar al americano, el otro día lo protegen para que ataque a Hipólito Mora. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que ellos están apostándole a usar a las autodefensas, es decir, desde luego que las usaron para matar a Plancarte y al Chayo, y después pues ellos mismos se encargan de descomponerlas, de hacerlos pelear entre ellos, ¿no? Y de sembrar la discordia allí, de intrigar, para debilitarlos y procurar que nada cambie, aunque las apariencias digan que ya todo cambió. Pero mira, hay una nota que se publica en la jornada de mi periódico de Arturo Cano ayer, muy significativa, que habla de balazos que no suenan y de muertos sin lágrimas, ¿no? La estrategia de seguridad gubernamental es decir que se acabó la inseguridad. Entonces, los balazos no suenan en Michoacán.
y los muertos no aparecen, pero sigue habiendo muertos y sigue habiendo balazos. Sigue habiendo combates, solo que ahora pues no aparecen las bajas, ¿no? Porque yo creo que toda esta intervención del gobierno federal en Michoacán es una gran simulación para recomponer las cosas, sin dar golpes vistosos como matar a estos cabecillas de los templarios y luego decir que se arregló todo con eso, ¿no? Capturar a un funcionario, capturar a una autodefensa a cambio, matar a 2 cabecillas del cártel y dejar que todo se recomponga. Me parece que por este camino van. Bueno, oye, en las notas de... Sí, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, es que hubo otro apagón, pero te escucho bien. Mira, oye, precisamente en la jornada, estoy leyendo ahorita aquí en las notas del día de hoy, dice que informará Alfredo Castillo esta tarde sobre reunión con líderes de autodefensa. Así dice la nota, encabezados por José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo, dirigentes de las autodefensas en Michoacán se reunieron con el comisionado del gobierno federal de esta entidad, Alfredo Castillo, para tratar el tema del desarme. Dice que a su llegada Mireles rechazó las versiones periodísticas sobre un supuesto conflicto entre él y el capo Miguel Ángel Gallegos. El Migueladas, que es lo que te decía que Anabel Hernández sacó hace unos días en la revista Proceso, de este Migueladas. Ante estas versiones basadas en un informe de inteligencia del gobierno, el líder de las autodefensas dijo que la inteligencia es muy, no puedo decir la palabra, pero es muy tondeja o muy, ¿no? Y dice, también reiteró que las autodefensas no se desarmarán hasta que el gobierno no devuelva la seguridad a todo el estado en Michoacán. Ya se sabe, oye, si a estas alturas Alfredo Castillo ya está informando de lo que fue esta reunión. Pues estaba yo rastreando la información y justo cuando entró tu llamada y no la encontré. Me imagino que todavía no había nada en la red al respecto. Pero mira, ¿qué va a decir Alfredo Castillo? Va a decir que en unas semanas más, ¿no? Porque se topó con una postura muy sólida y muy fuerte que me parece que pues tiene un fundamento de vida o muerte. Es decir, si los autodefensas se desarman en estas circunstancias, pues los van a cazar como a conejos. También esto lo señaló el sábado Mireles, ¿no? Sí, absolutamente. Es que la estructura de los templarios está prácticamente intacta. Porque, mira, Rubén, no es creíble que una organización criminal que tenía el control, ya no digamos de las drogas, que tenía el control de la minería, que tenía el control de la agricultura, que tenía el control de la operación del puerto Lázaro Cárdenas, podía operar sin el concurso de una estructura gubernamental. Y la verdad es que esa estructura gubernamental está intacta, salvo por un funcionario al que destituyeron y secuestraron, pues porque ahora la modalidad no es que te detienen con una orden de captura, sino que te secuestran, que no es otra cosa el arraigo, ¿no? Es una figura absolutamente aberrante, entonces lo tienen ahí arraigado. Y fuera de eso, bueno, que mataron a dos capos que a todas luces habían caído de la gracia de la organización. Mira, estos asesinatos de delincuentes o capturas también son un poco graciosas, es decir, ¿cómo que el máximo dirigente de una organización criminal estaba en una casita de 2 recámaras rentada en el campo en Querétaro, sin ninguna seguridad y sin ninguna protección? ¿Cómo que el primer capo, que era el más loco, el Chayo, lo agarran prófugo en una carretera solito? ¿Cómo que al Chapo lo agarran en un departamento con su mujer y sus 2 niñas, ¿no? Es decir, aquí creo que tenemos que apelar a la perspicacia de la ciudadanía para dimensionar realmente estos golpes a la delincuencia como golpes muy preparados, muy fabricados, muy acordados. Mi impresión es que estos 3 capos, el preso y los muertos, eran cartuchos quemados, ¿eh? Estamos de regreso, amigos, y aquí le daremos, pues, antes que otros medios aquí en los Estados Unidos esta noticia. Mira, estoy platicando con Pedro Miguel. Pedro, me acabo de meter a la cuenta de Twitter de Alfredo Castillo y dice: en votación democrática y unánime,
Líderes de autodefensas de 20 municipios aceptaron el plazo del 10 de mayo. Se refiere al plazo de desarme. Luego me voy aquí al Universal y dice, acuerdan disolución de las autodefensas en Michoacán, y publica la fotografía que publica en su cuenta de Twitter Alfredo Castillo, y de hecho el Twitter de este hombre. El vocero del Consejo, Manuel Mireles, afirma que el proceso de limpieza total implica entrar conjuntamente con las fuerzas federales a ciudades como Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, etcétera. Sin embargo, .mx dice, Castillo anuncia acuerdo en desarme, pero Mireles exige limpia en Michoacán de criminales y funcionarios corruptos. Sigo sin entender muy bien, porque el Universal dice que es acuerdan disolución de las autodefensas, pero por lo que yo veo acá, sin embargo, Mireles no quiere. ¿Cómo está el tema, pues? Ya está la información. Evidentemente no. Mira, por eso me parecía tan significativo el posicionamiento de Mireles ante el duopolio televisivo. Pues porque es el posicionamiento ante un aparato propagandístico del gobierno que ha contribuido a distorsionar la realidad. Evidentemente no hay un acuerdo unánime para ese desarme. Hombre, pues si Mireles está diciendo que no se van a desarmar. Y mira, independientemente de la justeza política o legal de su postura, pues no se pueden desarmar porque los matan. Pues, si las autodefensas no están para nada, los templarios no están para nada desbandados, ni desarmados, ni neutralizados, ¿no? Entonces, estamos ante una maniobra muy perversa, publicitaria, propagandística, mediática, del régimen, mintiendo una vez más, que pues es su especialidad, y pues yo lo que me puedo imaginar como siguiente capítulo es que Castillo en la próxima diga, no, Mireles no cumple su palabra, ¿no? O que diga, bueno, fueron 19 de 20 los que decidieron desarmarse, ¿no? Es decir, mira, esto se veía venir, Rubén. Yo creo que aquí ha faltado una conciencia histórica a los hombres que han estado dirigiendo, hombres y mujeres, que han estado formando estas autodefensas. Que es una conciencia histórica de que pues, el gobierno mexicano traiciona sistemáticamente a los grupos armados de origen agrario con los cuales negocia. Desde 1900, desde cuando fue la emboscada de Chinameca en el 18, el acuerdo de San Andrés con el ZLN, ¿no? La traición es la permanente, la traición es la constante. Entonces, aquí no cabía esperar desde los acuerdos de Tepalcatepec de febrero más que una traición adicional, con el agravante de que las autodefensas están en una situación de ilegalidad, ¿no? Porque no tienen un marco legal que los ampare, como sí pueden tenerlo las guardias comunitarias o las policías comunitarias, como lo tiene el propio ZLN con la ley de concordia y pacificación, etcétera, ¿no? Me parece que están dirigiendo esto a un baño de sangre, ¿sí? En su afán por aparentar que no pasa nada. Y pues las cosas están pasando y seguirán pasando. Y seguirán pasando. Pues es terrible lo que está ocurriendo, porque fíjate, mientras tú me estás diciendo esto y pues muy atinadamente, por lo que también Roberto Ticón, aquí mi productor, se ha puesto en contacto con contactos nuestros allá en Michoacán. De hecho estamos llamándole ya a Gustavo Aguado de Revolución 3.0 Michoacán, pero ya nos adelantó, le dice, no, dile a Rubén, me dice Roberto, que es toda una trampa del comisionado Castillo, que no es cierto, y tú estabas diciendo eso justamente. O sea que ahorita vamos a ver si lo logramos contactar y que se sume al diálogo y a la conversación, porque él está justamente allá en Michoacán, ¿no? Entonces, pero es justamente lo que tú estabas diciendo, Pedro Miguel. Claro. Pues sí, mira, yo creo que estamos ante una gran simulación, muy peligrosa, muy siniestra, porque
Las fuerzas se siguen acumulando, han estado sembrando discordia, han estado sembrando conflictos, y ahí vamos a tener una matachina. Todo por la negativa del gobierno actual y del pasado a una cosa muy simple, a aplicar la ley. Porque les es más barato convivir con los templarios que aplicar la ley. Porque les es más barato dejar que las autodefensas hagan como que limpiaron que aplicar la ley. Uh-huh. Porque, es decir, pues porque son parte de un club. Porque estamos ante una institucionalidad pública totalmente permeada por la delincuencia. Wow, muy fuerte. Una delincuencia permeada por la institucionalidad, ¿eh? Sí, muy fuerte, aunque lo sabemos, pero ¿en qué medida? O sea, ¿hasta dónde llega esto, Pedro Miguel? ¿Hasta dónde llega? Hay quienes dicen, vivimos en un narcoestado. Esto se limita a Michoacán, o hasta dónde, por ejemplo, hay una criminóloga, ¿no? Leticia Quirós, que está haciendo un libro sobre este tema, criminóloga, abogada, etcétera, y alguna vez yo es la primera vez que escuché hablar de esto del Migueladas. Y ella me lo dijo aquí al aire. Yo hablé a la oficina de Castillo para decirle, oiga, aquí una abogada criminóloga me dijo lo siguiente, ¿quiere usted una réplica? No, les importó muy poco, no me han dicho. Resulta que él dice que él está en la nómina, de este señor Castillo, que está en la nómina del Migueladas. Eso me dijo ella, ¿no? Oye, me llega la pausa otra vez, Pedro Miguel. Ahorita en el corte, ¿me esperas? Perfecto. Entonces regresamos y le acabamos de dar información que está ocurriendo justo en este momento, y de acuerdo con el comisionado está diciendo que de manera democrática pone en su cuenta de Twitter una fotografía. Todos están levantando la mano, incluido Mireles, pero a ver de qué se trata esa foto. Pero la conclusión de ellos es que acordaron la desaparición de las autodefensas, lo cual no es lógico con lo que dijo Mireles en su comunicado de hoy. Estaría loco. Ahorita regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. He estado platicando con Pedro Miguel y en el transcurso de la conversación justamente surgió esta noticia, ¿verdad? Que supuestamente se logró un acuerdo democrático, unánime, por votación para la desaparición, pero está incompleta, pues, esta información. Pedro Miguel, ya tengo aquí a Gustavo Aguado, de Revolución 3.0 Michoacán. Te saludo con mucho gusto, Gustavo, gracias por aceptar nuestra llamada. Rubén, buenas tardes a todos. Te escucha también Pedro Miguel de la jornada que hemos estado platicando del tema. Oye, a ver, dinos, supuestamente ya está surgiendo esto de que el comisionado Castillo anuncia un acuerdo en desarme, pero resulta que no es nada más así, sino que Mireles exige antes una limpieza de criminales y funcionarios corruptos en Michoacán. Platícanos, ¿qué pasó hoy? Sí, mira, Mireles, perdón, no, ¿qué pasó? Mireles, anunció en el acto que hizo en Cuatro Caminos, en la Universidad del Natalicio de Emiliano Zapata, que ellos le daban de plazo al gobierno hasta el 10 de mayo para entregarle a los templarios de medio nivel, que ellos, como ellos le llaman, de nivel, que no han entregado. El comisionado quedó con las autodefensas que el 10 de mayo les daría una respuesta, y el 10 de mayo ellos entregarían las armas. Eso fue en la mañana. Por la tarde, a las 3 de la tarde en Apatzingán, tuvieron una reunión varios líderes de autodefensas, incluido el grupo de Papá Pitufo, todos ellos de Tlalpacatepec, y también el comandante Mireles de Tlalpacatepec. Saliendo de esa reunión, Estanislao Beltrán, el Papá Pitufo, lanza un comunicado diciendo que él pide la entrega de 100 templarios de medio nivel también. Entonces dice que le va a entregar la lista al comisionado. Esto fue hace 4 días. Hoy a todos nos extrañó que el comisionado saca la foto donde las autodefensas acuerdan que el 10 de mayo entregarán las armas, siempre y cuando les entreguen a los más de 100 templarios de medio nivel. Como nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, es que el comisionado solamente anuncia vía Twitter el acuerdo de las autodefensas de entregar las armas el 10 de mayo,
pero no anuncia bajo qué condiciones, circunstancias. Exactamente, sí. Eso es como nosotros lo vemos. No, ¿y cómo lo ves tú, Pedro Miguel? Aquí está Pedro Miguel, Gustavo. Saludos. No sé si se conoce. Gustavo, buenas tardes. Mira, yo estoy haciendo aquí una operación aritmética muy simple. Los autodefensas piden la entrega de 100 mandos medios de los templarios. Faltan 26 días para el 10 de mayo, 27 días. Es decir, tendrían que estar capturando a una razón de 4 mandos de estos por día, para que se pudiera hacer. Eso no lo van a hacer. Eso es absolutamente irrealizable. Sí, es algo además es irrealizable por una razón muy sencilla, pues porque el gobierno michoacano es un gobierno templario. De plano, el gobierno michoacano es un gobierno templario. Pues sí, hombre, pero si Fausto Vallejo pone de secretario general de gobierno a un templario, ¿ahora qué nos van a decir que el señor no sabía? Fue gobernador interino, yo insisto. Es decir, ahí ha habido, mira, y no es nada más Vallejo, es decir, es una clase política muy imbrincada con la delincuencia. Ahí ha habido durante muchos años una descomposición institucional que no la van a revertir en 27 días, por amor de Dios. Eso es absolutamente irrealizable y me parece que es parte de un engaño a la sociedad y un intento de engaño a las autodefensas y a los michoacanos. Sí, a mí me suena completamente lógico lo que estás diciendo. Tú, Gustavo, ¿cómo la ves? O sea, es imposible, como dice Pedro Miguel, y considero que sí está muy truqueado este acuerdo. Es imposible, no lo van a poder hacer. Lo que yo veo que me da un poco de tristeza, vamos, es que se estén llegando a algunos acuerdos, se va avanzando. A lo mejor, como dice Miguel, es poco a poquito, ya agarraron a 3 y poco a poco, y las autodefensas poco a poco se han ido sentando en las mesas del gobierno y han ido aceptando, o sea, se va tejiendo muy poco a poco y sin muchas soluciones, pero ha habido ahí un poco de, por lo menos de diálogo, y me parece como un tanto irresponsable que el comisionado lance por Twitter, ni siquiera de una red de prensa o algo, un tuit donde pone una foto que aparte no dice ni dónde es la foto ni de cuándo es, y diga que va a haber desarme el 10 de mayo porque todos están de acuerdo, nada más así. Creo que ese tipo de acciones como también Fausto Vallejo ha hecho en Twitter, que de repente sacan frases o sacan algunas como este tipo de tweets. Creo que todo esto trae más incertidumbre al estado de Michoacán y a la gobernabilidad del estado. Pues esto complementa muy bien lo que has estado tú diciendo, Pedro. Pues tremendo. No sé si quieras agregar algo, Pedro Miguel. Nos quedan 2 minutos antes de ir nuevamente aquí a la pausa. Sí, Rubén, Gustavo, mira, tú preguntabas antes de que entrara nuestro colega Gustavo, si esto es un asunto michoacano, ¿no? Uh-huh. Y cuál es el alcance. A mí me parece que no, esto no se termina en Michoacán, esto llega hasta Wall Street. Es decir, la delincuencia organizada es una parte estructural del modelo económico vigente. Wall Street se beneficia del lavado de dinero de los templarios y de los zetas y de los golfos y de los Sinaloa. Es decir, esto es parte del modelo económico. El modelo económico es delincuencial, empuja y orilla a la delincuencia. Es más barato delinquir que producir. Es más productivo y más rentable. Mientras no cambiemos el modelo económico, no se va a resolver este problema. Porque aquí lo que estamos viendo es una forma muy perversa de subcontratismo, que es el mismo que aplica el gobierno en Pemex y en la CFE y en todos lados, solo que aquí es la seguridad, y la seguridad se la han subcontratado a los templarios y ahora se la subcontratan a los autodefensas y pasado mañana se la subcontratan a un grupo de origen legítimo o ilegítimo. Oye, no sé si te quieras aguantar otra pausa, Pedro. ¿Te la aguantas? Bien, amigos, aquí de regreso, vámonos al último segmento de esta emisión de Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. He estado hablando con Pedro Miguel del diario La Jornada y Gustavo Aguado de Revolución 3.0 Michoacán, y ambos les leo cómo lo está planteando el diario en su versión electrónica 24 horas.
este diario 24 horas que se llama el Diario Sin Límites, dice: autodefensas acuerdan registro y entrega parcial de armas de grueso calibre tras cita con Castillo, que es un perfil ya distinto a lo que había leído en lo anterior. Dice: Alfredo Castillo, comisionado de seguridad para Michoacán, se reunió con miembros de autodefensas de la entidad, encabezados por José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, para discutir la posibilidad de desarme a estos grupos y la liberación de más de 100 de sus compañeros. Al concluir dicha reunión, trascendió que los comunitarios acordaron el desarme parcial, así como el registro del armamento que tienen en su poder. ¿Sabes algo de eso, Gustavo Aguado, de Revolución 3.0 Michoacán? Mire, ese desarme parcial es lo que ya habían venido diciendo. Algunos grupos sí se van a desarmar, algunos municipios ya limpiaron, ya están más seguros, y esos municipios van a entregar las armas. Habíamos hecho varias entrevistas con Mireles y él comentaba que en algunos municipios ya ellos pedían ya entregar las armas, ellos ya no necesitaban tener el municipio cercado y todo eso. Pero lo que sí te quería comentar, Rubén, es que con todo esto, en este tema y en varios temas más respecto a Michoacán, hay mucha desinformación. O sea, por ejemplo, lees notas totalmente distintas, como por ejemplo la que acabas de leer, ¿sí?, es totalmente distinta a otras que dicen que hay desarme completo. O sea, ¿sí?, se hacen notas periodísticas de un tuit, por ejemplo, del comisionado. Entonces hay como mucha desinformación en muchos medios, y esto crea más incertidumbre en todo lo que pasa en Michoacán. Pues totalmente cierto. Pedro Miguel, ¿qué va a publicar la jornada? Ya leí cómo lo plantea el Universal, 24 horas, la jornada, ¿qué va a decir? No lo sé. Yo no soy reportero, no estoy en el lugar, es mi compañero Arturo Cano el que está cubriendo la información allí en Michoacán, pero lo que sí te puedo decir, porque sin necesidad de estar en el lugar esto queda claro, es que esta es una operación de engaño de los clientes. Es decir, no puede haber un desarme con seguridad de aquí al 10 de mayo. Pues no, y mira, estoy viendo Milenio, el periódico milenio.com, y dice: autodefensas aceptan entregar armas antes del 10 de mayo. Ni siquiera se refiere aquí a que sería parcial, por lo menos en el encabezado. En fin, vamos a esperar. Y yo no sé, Gustavo, por qué, pues ya, doctor Mireles, no sé si el accidente le provocó amnesia, porque yo era de los pocos que lo entrevisté hace mucho tiempo, cuando no muchos les hacían caso, y ahora después del accidente ya nunca lo he podido. O sea, que si un día lo ves por ahí, dile que qué le pasó. Si se olvidó de mí. Lo que pasa es que Mireles perdió el teléfono, el celular. Sí. Y creo que ahora la comunicación solamente es con el hermano. Entonces ahí también nosotros tuvimos complicación para comunicarnos con él. Logramos hacer la entrevista de más de 40-50 minutos en Tepalcatepec, pero sí, ya no trae el celular, ya hay que ir ahora a Tepalcatepec a buscarlo. Bueno, pero salen en YouTube, salen constantes videos de él y declaraciones, como el comunicado de hoy. con el medio. Sí. Con el medio de canal de YouTube. Comentarte rápido, Miguel, comentarte rápido, Rubén, que fíjate que al parecer se desplomó una avioneta de militar hace un par de horas. ¿Ah, sí? ¿En Michoacán? Ajá, en Michoacán, ahí cerca de Lázaro Cárdenas, en una ranchería una comunidad que se llama Las Cañas. Ajá. Hay poca información todavía, estamos esperando el comunicado oficial, pero al parecer es una aeronave militar ahí en la ranchería de Las Cañas. Pues gracias por informar esto. Te agradezco mucho, Gustavo Aguado, de Revolución 3.0 Michoacán. Muchas gracias. Saludos, Rubén. Saludos, Pedro. Gustavo, un gusto oírte. Bien, pues ya nos vamos, Pedro Miguel. ¿Qué conclusión le ofreces a la audiencia de habla hispana acá en los Estados Unidos? ¿Qué enredo de todo esto? Pues yo creo que hay que esperar a ver qué dice Mireles, ¿no? A ver qué dice Mireles, exactamente, porque sí. Y me parece que lo que va a hacer es desmentirlo con los elementos de análisis de que uno dispone. Lo
razonable es pensar que va a sentir esto, porque pues como puede verse no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pues sí, no, y menos con este comunicado del día de hoy, ¿no? Nos da tiempo de pasar un fragmentito. No, ya no, porque lo hicimos allá con la computadora y tal. Y ya quedan 2 minutos. Bueno, Pedro, pues te agradezco muchísimo. Gracias por participar en este programa, Pedro. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, Rubén. Un abrazo y extensible a todo el auditorio. Gracias, Pedro Miguel del diario La Jornada. ¿Cómo la